el siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo en el que podemos conocer más de Dios por lo que Él dice en su palabra y de esta manera adorarle mejor. Decía una vez un niño, Dios habla conmigo. Y entonces una alondra del campo cantó, pero el niño no la percibió. El niño exclamó, Dios háblame, y un trueno resonó por todo el cielo, pero el niño no lo escuchó. Miró a su alrededor el niño y dijo, Dios, déjame mirarte. Y una estrella se iluminó radiante, pero el niño no se dio cuenta. El niño gritó de nuevo, Dios, muéstrame un milagro. Y un cascarón se rompía dando vida a un pajarillo. Pero el niño no lo percibió. Llorando dijo, Dios, tócame para saber que estás conmigo. Dios se inclinó hacia el niño, pero él se sacudió la mariposa. Es notable ver en muchas personas hoy, pero más precisamente en los cristianos, cómo en sus oraciones resaltan más un clamor a Dios por más bendiciones o por más logros personales, a tal punto de revelar por allí una falta de contentamiento o satisfacción general. Esto puede explicar por qué algunas personas llegan por primera vez a la fe y comienzan a disfrutar los beneficios espirituales de la nueva vida, pero al cabo de algún tiempo de no alcanzar expectativas personales se desaniman. La pregunta es, ¿a qué puede deberse esto? Y diríamos que en gran parte porque se ha perdido el verdadero entendimiento de lo que es la gracia de Dios, la cual Él ofrece a todo el mundo, pero que al cristiano ya le ha sido dada en Cristo. Hemos llamado a esta enseñanza el gran favor olvidado. Para ello veremos en esta oportunidad dos apreciaciones de la gracia de Dios. La imposibilidad de la gracia y por otro lado, la finalidad de la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Las describimos como un favor inmerecido. Favor que implica gratuidad, es decir, sin nada a cambio. O en otras palabras, Dios en su bondad favorece al hombre sin que éste lo merezca. Decimos entonces la imposibilidad de la gracia. Para poder entender la gran trascendencia que significa la gracia para salvación, me voy a referir a una expresión bíblica citada muy a menudo fuera de contexto y que es la siguiente. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Iremos para ello a la escena del joven rico y Jesús, allí en Mateo capítulo 19, versículo 16, que dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Encontramos aquí, en primer término, la exclusividad de la bondad de Dios y la inexistencia de todo ser humano bueno. Continuamos. Como se describe, se acuerda también allí en Romanos 3, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora volvemos al texto. Jesús continúa diciendo, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Notamos aquí de este joven que al decir todo esto y desde mi juventud, su gran sostenido esfuerzo en el tiempo, en buenas obras, pero también de alguna manera una jactancia por sus buenos actos. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven y sígueme. Observamos que Jesús no desestima lo hecho por el joven.
Las buenas obras no están mal, pero como veremos, no alcanzan para entrar al cielo. Ahora la respuesta de Jesús tiene 3 indicativos. 1, vender todo, venir a Él, y el otro, seguirle. Por lo tanto, para tener vida eterna, debemos venir a Jesús. En el versículo 25 dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo: ¿quién podrá entonces ser salvo? Ahora imagine por un momento a los que estaban allí. Estos ya habían escuchado que, primero, no hay nadie bueno entre los hombres. Segundo, no alcanza con obedecer o hacer buenas obras. Y otro, hay que darlo todo. Y como si fuera poco, hay algo más. Se estaban enterando que los ricos, con todo su poder e influencia, no podían entrar al reino. Entonces se entiende el asombro, la decepción al exclamar: entonces, ¿quién se salvará? Bueno, Jesús le responde: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El término imposible aquí es el mismo que se utiliza en Hebreos 6:18 cuando el autor dice: para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. El sentido aquí de imposible alude a la total incapacidad de Dios de mentir, ya que es Dios y Dios no miente. De la misma manera, es imposible para el hombre alcanzar vida eterna por sí mismo. Un paréntesis. Quizás considera que eres muy malo y que tus actos no tendrán perdón. Déjame decirte que para Dios sí es posible perdonarte. Cierro paréntesis. Una pregunta que a veces se plantea por allí es: ¿por qué Dios enviaría a su Hijo para sufrir de una manera y padecer injustamente y morir? ¿Dios no podría, con el chasquido de sus dedos, salvarnos a todos? Pero entiende esto: el hombre que Dios salva o perdona está llamado, mientras esté en esta tierra, a luchar contra el pecado, a crecer en santificación y en carácter de Cristo. Pero siempre va a permanecer en un estado pecaminoso y limitado para ser totalmente puro. Asimismo, Dios lo declara justificado de todo pecado y con derecho a la vida eterna, allá en el cielo. Y esto solo por un acto de fe del hombre en la persona y obra de Cristo. Esa exclusividad de Dios, que en su designio celestial ponga en marcha, por decirme de alguna manera, una maquinaria divina para que esto sea posible. Es decir, que un pecador por naturaleza ante un Dios que es justo y por ello no puede dejar sin castigo el pecado del hombre. Su santa palabra nos revela que el Padre envía a su Hijo, quien paga y recibe el castigo por el pecado del hombre. A su vez, el Hijo vive una vida justa, es decir, sin pecado, y esta vida le es atribuida al pecador. Ahora, esto vemos allí en Romanos 5:19 lo siguiente. Mire, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Esta es la idea de esta realización que solo Dios es capaz de ofrecer. Por ello que es imposible para el ser humano, que si no es por la gracia de Dios. Mire, en Romanos 5:17 va a decir el apóstol: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia, el don de la justicia. En esta escena el joven rico está siendo informado que sus obras no pueden salvarlo, sino solo la gracia de Dios. Sinclair Ferguson decía: creer que merezco el cielo es una señal segura de que no he entendido el Evangelio. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios.
Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. De manera que la gracia para vida eterna no es un premio por las buenas obras que hemos hecho, sino una salvación de los malos actos que hemos cometido. ¿Lo entiende? El joven rico podía jactarse de sus buenas obras, pero no de su pecaminoso corazón, que amaba más sus posesiones que a Dios. La gracia para el hombre es que solo Dios puede hacer justo o perdonado al malvado. Stieg Larsson dice, las personas que van al cielo no merecen estar allí. Eso es gracia. Ahora, un entendimiento práctico de la gracia debería llevarnos a una actitud de humildad hacia otros, ante los hermanos de la fe en primer término, pero también entre aquellos que no conocen la gracia de Dios, pues solo nos diferencia de ellos que nosotros hemos sido perdonados, nada más, sin mérito personal en ello. Pero esta gracia que solo Dios puede gestar nos trae esperanza por aquellos que deseamos ver salvados por Dios y rescatados de esa vida que llevan. Por lo tanto, no deje de orar por ellos, pues nada hay imposible para Dios. Pero también no hay dificultades imposibles de sobrellevar por el cristiano debido a una intención de esta misma gracia. Lo que nos lleva al segundo punto. La finalidad de la gracia. Veamos a Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6, que dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esta última preposición, para alabanza, nos revela el objetivo de Dios desde la eternidad con esta salvación en Cristo. ¿Y cuál es el objetivo? Bien, el objetivo es la gloria de su gracia, es decir, la gloria de Dios. Pablo quiere que los cristianos alaben teniendo una alta opinión de Dios por esta posición espiritual que por gracia los colma en Cristo. Esa es la idea allí. Ahora, ¿cómo hará Dios esto? Bueno, llevando a sus hijos a una mayor dependencia de Él. Veamos, 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vemos en este pasaje un obrar de la gracia. Gracia que permitió a Pablo hacer mucho para Dios, es decir, servirle eficazmente. Ahora, el apóstol procura que la gloria se la lleve Dios al decirle a los corintios que no era mérito de él, sino de Dios y su gracia. Esto haría que su audiencia tuviese una buena opinión de Dios, es decir, que glorificaran a Dios. El punto débil del apóstol Pablo consistía en que él antes había sido un perseguidor de los cristianos, un estigma o una reputación bastante difícil de llevar. Sin embargo, ahora dependía de la gracia, que lo redimía y lo capacitaba para servir a Dios. Esta es una idea que Pablo ya al comienzo menciona de su carta al decir, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En su libro 12 hombres comunes y corrientes, John MacArthur dice, Dios escoge a lo humilde, a lo bajo, a lo manso y a lo débil, de modo que no haya la más mínima duda sobre cuál es la fuente de poder cuando sus vidas cambien el mundo. Pero también Dios nos hace dependientes de Él a través de nuestra debilidad.
Veamos, por favor, 2 Corintios 12:7, que dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca de sobremanera, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice el apóstol, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, mire, siendo sinceros y realistas, en este mundo todos hemos tenido problemas, los tenemos quizás hoy o los tendremos en el futuro. Mientras estemos en este mundo o en esta tierra, probablemente experimentemos injusticia, conflicto y dolores. Y es aquí que la bendición de la gracia de Dios tiene sentido también. Bueno, ¿cuál? Que la gracia de Dios es todo lo que necesitamos en el tiempo de la aflicción, que su gracia será suficiente. Observemos la gracia de Dios en el día de angustia de su Hijo. Esto está ahí en Isaías 53:3, que dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Entienda esto, querido hermano, amigo. Todo el sostén, todo el consuelo, toda la fortaleza que asistió a Cristo en su hora de mayor padecimiento, reposa sobre el cristiano en debilidad. Pero Isaías dice más, hablando de Cristo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Los padecimientos tuvieron una finalidad, una satisfacción del Hijo que glorificó a Dios. Por ello, entendemos que cuando somos dependientes de Él, los méritos por la fortaleza en la aflicción o la eficacia de algún servicio para Dios, la gloria se la lleva a Él. Cuando tú estás bien, cuando estás tranquilo y alguien te toma del brazo para levantarte, probablemente te incomode y rehuses esa acción. Pero cuando estás caído en angustia y alguien te toma por debajo de tu brazo para levantarte, esa ayuda se torna reconfortante, ¿no? La finalidad de la gracia es dar gloria a Dios por su consuelo o capacitación. De manera que cuando alguien ve a un cristiano de pie o con paz a pesar de las luchas, dice: es Dios quien le sostiene. Dios no promete eliminar nuestras circunstancias difíciles, pero sí promete darnos la gracia suficiente para sobrellevarlas en Cristo. Mire, probablemente usted como yo tengamos un hogar, hijos, un matrimonio o algún servicio para Dios. Una pregunta: ¿con qué clase de poder o gracia desearía ser eficaz en esas esferas? ¿Con el poder que le dan sus propias fuerzas y bienestar? ¿O con el poder que Cristo nos da, que nos hará más dependientes de Dios? Es para pensar, ¿no? Y pensaba que también esta gracia de Dios le da sentido a esas oraciones que exclaman: hágase tu voluntad. Podríamos entonces, si es su voluntad, no insistir tanto en una oración para ser librado de la prueba, sino que la acepto, atravesarla sabiendo que su gracia me basta, que el poder de Cristo me fortalece y que ello redundará para su gloria. Y además, para no ser como aquel niño desconforme que inquiría a Dios ignorando las bendiciones que ya tenía, nosotros valoremos en gratitud, pues tenemos una gracia inalcanzable por nosotros mismos, pero también una gracia que nos concede contentamiento espiritual,
ya sea que tengamos mucho o que tengamos poco, que tengamos salud o que no la tengamos, pues su gracia basta. Por si acaso no has experimentado la gracia de Dios en tu vida, recuerda que la gracia no es un premio para buenos, sino una salvación para pecadores. La canción continúa diciendo: qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Sí, ven a Jesucristo por la fe hoy, acepta la gracia de Dios ahora y comienza a disfrutar o descansar en ella. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.